Le pido por favor que abra su Biblia en Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, verso 8 al 13. Este es un diálogo que tiene nuestro Señor Jesucristo con Felipe, que es uno de sus cercanos. Jesús tenía muchos diálogos, este fue uno de los que quedó registrado, nada más y nada menos que por el evangelista Juan. Y dice así. Lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional en esta ocasión. Juan capítulo 4, verso 8 al 13. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero Felipe, ¿tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Créanme, cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las mismas obras. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo las haré, así será glorificado el Padre en el Hijo. Amén. La pregunta de Felipe está cargada del espíritu dualista de este mundo, que entonces estaba representado en lo que dio origen al mundo occidental, que es la cosmovisión griega. La idea de que la encarnación era algo impensado, algo no bueno, porque se creía que la materia era algo malo, algo que se desintegra, algo que se corroe, algo que se corrompe. Entonces lo importante era el espíritu que se va con Dios, etcétera, etcétera. Por eso el Evangelio comienza con un atentado contra el pensamiento humanista del cual nosotros provenimos. Es decir, ¿cómo que Jesús se hizo carne? ¿Cómo que Dios se hizo carne? Los dioses no se hacen carne. O sea, los dioses están en otro mundo, pertenecen a otro mundo y algún día nos llevarán para allá. Bueno, Jesús, el Hijo de Dios, se hizo carne. La doctrina de la encarnación es básica para entender el Evangelio. Por eso Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero si no pueden ver al Padre en mí, dice Jesús, por los prejuicios culturales, es decir, el dualismo griego, o por la religiosidad judía, el monoteísmo, o sea, ¿cómo? A ver, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo era algo muy velado, o por la excesiva familiaridad. A ver, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No son su mamá y sus hermanos los que compran gorditas en lo de Doña Chencha con nosotros? Entonces vean a Dios por lo que les digo, juzguen por lo que hablo, decía Jesús. Pero si tampoco reconocen a Dios, al Padre, en lo que yo digo, porque no hablo por mi propia cuenta, sino que lo que oigo oír al Padre, eso digo, entonces, en última instancia, vean a Dios en las obras. Entonces ya no van a tener excusa, porque las obras hablan por sí solas. Las palabras de una persona son la expresión
las obras de una persona son las más elocuentes de su carácter. Alguien dijo, ¿no?, que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Y todo lo vemos con las personas con las que nos relacionamos, especialmente con nuestros hijos. En otras palabras, Jesús les dice: los puedo engañar con mi apariencia, incluso con mis palabras, pero no con mis obras. Y en medio de esa autorrevelación de Jesús, se le escapa una promesa que creo puede haber dejado atónitos a los discípulos, comenzando por Felipe, misma que hoy nos deja atónitos a todos nosotros. Porque dice: ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Jesús asevera que el que cree en él no solo hará las obras que él hacía, sino incluso mayores. La pregunta es: ¿en qué sentido dijo Jesús esto? ¿Qué implicación tuvo para los discípulos y para nosotros hoy? ¿Está vigente esta promesa hoy? ¿En qué sentido nuestras obras serán mayores que las de Jesús? Permítanme orar antes de desarrollar esta palabra. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que abras nuestros corazones y que nos dispongas para entender lo que significan obras mayores, y para nosotros enrolarnos en esta dinámica que, así como Jesús prometió a Felipe, luego el Espíritu Santo puso en vigor a partir del día de Pentecostés. Recibimos esa revelación en el nombre de Jesús. Amén. Yo durante mucho tiempo pensaba acerca de esta frase, de esta proposición de Jesús, y como que tenía un conflicto, porque yo decía: a ver, ¿quién va a poder decirle a los cielos que se detengan? O sea, a la tormenta, y la tormenta se detuvo. ¿Quién le va a poder decir a un discípulo que camine en el agua y va a caminar? ¿Quién iba a resucitar un muerto después de 4 días? Yo no conozco a nadie. Sí conozco gente que hizo milagros en el nombre de Jesús. He visto muchos milagros. Pero ¿realmente está queriendo decir mayores obras en el sentido cualitativo? Veamos un poquito. La clave para la respuesta se encuentra al final de la promesa: porque yo vuelvo al Padre. Porque Jesús vuelve al Padre, los discípulos dependerían exclusivamente del Espíritu Santo y no del Jesús encarnado. Entonces cada uno de ellos debía asumir una responsabilidad. Imagínense, Jesús estaba ahí con ellos. Donde estaba Jesús habían milagros. Venía la gente, dice la Escritura, que todos se sanaban. Jesús tenía una palabra sabia y oportuna para cada uno, aun cuando sus detractores lo querían agarrar en alguna cosa para acusarlo. Siempre tenía la palabra justa. Pero resulta que ahora él no iba a estar, y entonces iban a tener que depender del Espíritu Santo. Debían hacer las obras que Jesús les encargó, las mismas que vieron hacer al Maestro. Hechos capítulo 10, verso 38. Me refiero a Jesús de Nazaret, dice el autor de Hechos, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Yo quiero que piense por un momento: Jesús, cuando estaba en Capernaum, ¿podía estar en Nazaret? No me responda una herejía, por favor, No, porque hay algunos que sí creen que como que se teletransportaba y estaba a todos lados al mismo tiempo. Diga conmigo: no. No, diga un no rotundo: no. A ver, Jesús se encarnó. Jesús tenía frío, tenía hambre. Jesús iba al baño. Jesús tenía que dormir porque si no se iba a caer. Jesús hacía todo lo que nosotros hacemos. Y estuvo expuesto a todas las tentaciones igual que nosotros. A todas, así lo dice la Escritura. El cual, dice Hebreos, fue tentado en todo según nuestra semejanza. Y eso es lo que lo autoriza a ser nuestro sumo sacerdote.
Jesús estaba limitado al tiempo y al espacio. Pero cuando el Espíritu Santo descendió y fueron llenos aquellos primeros 120, y el Evangelio corrió a Samaria y luego a los gentiles por medio de Cornelio, las obras se multiplicaban porque el mismo Espíritu Santo que ungió a Jesús de Nazaret ahora estaba sobre cada creyente hasta el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ahí entendemos. Mayores obras no se refiere a lo cualitativo, sino a lo, diga conmigo, cuantitativo. Cada uno de nosotros que recibió a Jesús como el Señor y el Salvador de su vida, el Espíritu Santo, que es Dios mismo, vino a vivir en nosotros, y el mismo Espíritu Santo que ungió a Jesús de Nazaret para deshacer las obras del diablo, está en ti. Ahora multiplica, o mejor dicho, suma tu vida y la de todos los que estamos aquí creyentes, con todos los creyentes de toda la historia de la humanidad, desde Jesús hasta nosotros, estos 2000 años, con el Espíritu Santo en nosotros, con el potencial de poder expresar el poder de Dios. A eso se refería. Felipe no lo iba a entender esto hasta que ocurrió lo de Pentecostés y la iglesia fuera dispersada después del martirio de Esteban. De hecho, el mismo Felipe fue parte de un milagro. Hechos 8, 5 al 8 dice: Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando alaridos y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Y aquella ciudad se llenó de alegría. Lo que Felipe había escuchado, esa promesa, ahora estaba él siendo protagonista de la misma. Es en el sentido numérico que nosotros haremos mayores obras. Yo a este mensaje le llamé mega obras. Diga conmigo, mega obras. Necesitamos retomar la idea de que el plan eterno de Dios siempre fue tener muchos hijos semejantes a Jesús. Que el diablo nos robó esa autoridad, que el diablo nos robó ese lugar que Dios quería para nosotros y que Jesús vino a redimirlo en la cruz del Calvario. A Dios le canta la multiplicación. Jesús vino a mostrarnos el camino al Padre, a revelarnos al Padre, a darnos ejemplo, pero luego se fue. ¿Y qué creen? No nos dejó huérfanos, como le dijo a sus discípulos. No los dejaré huérfanos, sino que nos enviaría el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que estuvo en la vida de Cristo haciendo milagros, y como nos explicaba el pastor Garza, todos los dones operaban al 100% en la vida de Jesús. Todos los dones. Ahora, Dios no va a esperar que todos los dones operen igual en nosotros, porque nosotros estamos todavía sometidos a las fuerzas del pecado y no somos perfectos, y a diferencia de Jesús que nunca pecó, nosotros sí lo hacemos seguido. Por eso necesitamos a un abogado y tenemos un solo intermediario. Pero los dones que Dios repartió en uno, lo que no repartió en uno, los compensa con el otro y con el otro y con el otro. Y en realidad el potencial está en todos nosotros. Lo importante es que lo entendamos y lo desarrollemos. Si tú lo entiendes, vas a ser parte de esta mega obra que Dios quiere hacer en el mundo, a partir quizá de un lugar para muchos desconocido, como puede ser Santiago Papasquiaro o en este caso Durango. Hace ratito recibí un mensaje me entró un número raro, 503, la LADA. Hola, Pastor Leonardo, te saluda Ludim Campos. Desde ya un gusto y un privilegio conocerlos y trabajar juntos esta semana. Un cirujano dentista del Salvador que escuchó lo que íbamos a hacer en Santiago y dijo: yo quiero ir. Y entonces sacó el pasaje y viene.
¿De qué nos habla esto? De que Dios está tocando corazones y moviendo, y gente que se quiere unir. Y no nos está pidiendo nada, quiere unirse. ¿Por qué? Por eso son mayores obras, porque se está multiplicando. En 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6. Y Dios te necesita a ti. Quiero que le digas a la persona que está al lado, Dios te necesita. Dios te quiere usar. En segundo lugar, son mayores en gloria. Megaobras en gloria. Dios en su infinita soberanía escogió revelarse a los discípulos, entre los cuales estaba Felipe, al que le vamos a llamar el preguntón, a través de un humilde carpintero de Nazaret. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dios estaba limitado en Jesús, limitado al espacio y al tiempo. La encarnación es una muestra de la grandeza de Dios, que escoge manifestarse en nuestra condición, limitándose a nuestra naturaleza humana. Filipenses 2, 6 y 7 dice, ¿quién, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse? Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Hasta ahí podemos decir que lo entendemos. Dios limitándose en su Hijo, a través del cual manifiesta su gloria. Como lo dice también Juan, hemos visto la gloria como del unigénito de Dios. En el versículo 14 de Juan, de Juan capítulo 1. Pero según el Evangelio de Juan, Cristo es glorificado cuando es levantado en la cruz. Muchos de nosotros pensamos que el mayor punto de la glorificación de Jesús es cuando Él asciende a los cielos. Pero para Juan no es así. Para Juan es cuando Él es crucificado. Cuando Él es levantado en ese mástil. Cuando es más frágil, más vulnerable, más dependiente, ahí es mayor su gloria. Juan 12, 23 y 24 dice, Jesús le dijo entonces, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Les aseguro que si el grano de trigo al caer en tierra no muere, queda él solo, pero si muere, da cosecha abundante. Nosotros relacionamos la gloria con un momento de gran manifestación de poder. Dios relaciona la gloria con un momento de gran humillación y de vulnerabilidad. ¿No le parece algo increíble? Por eso que celebramos la sonrisa de nuestra hermana Lolita, porque es una sonrisa de gloria, porque cuando más débil estaba ella, su sonrisa tenía más fuerza, porque es muy fácil sonreírle a la vida cuando todo va bien, pero cuando tienes un cáncer terminal, eso sí que es glorioso, eso sí que es privativo de pocos. Pero ¿qué hay de la promesa de Jesús? ¿Por qué son mayores las obras de la iglesia que la de Cristo? ¿Por qué en la promesa Dios nos propone que nosotros entremos en esa dinámica de que nuestras obras sean mayores en gloria que la de Jesús? Ahí está el secreto de la promesa de Jesús. Así como Dios se limitó en su único Hijo para revelarse al hombre y llevar a cabo el plan de salvación, ahora toma más riesgos y se limita a la iglesia, formada por pecadores, quienes redimidos por la sangre de Cristo manifestarán su gloria. Cuanto mayor es la limitación, tanto mayor será la gloria. Cuanto mayor es la limitación. Dios se limita a nosotros. Dios no tiene en este momento otra agencia en el mundo, no tiene otra embajada, no tiene otros representantes más que nosotros. Dios se va a manifestar a través de nosotros. Somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, ¿sí o no? ¿Tenemos la autoridad para decirle a la gente, vean en nosotros el amor del Padre, vean en nosotros el amor de Dios? Deberíamos de tenerlo. Vean en nosotros la autoridad, como recién cantamos. Segunda de Corintios 4, 6 y 7 dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo.
pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Por la gracia de Dios, me ha tocado desde pequeño estar en numerosos eventos evangelísticos de todo tipo, y aquí está mi papá que no me va a dejar mentir porque él me llevaba de un lado para otro, y yo ahí veía y observaba muchas cosas, pero nunca experimenté ver la gloria de Dios en una manifestación tan elocuente como cuando hace algunos años estuvo entre nosotros un orador, motivador australiano de nombre Nick Vujicic. ¿Se acuerdan de Nick? ¿Cuántos estuvieron en la velaria? A ver. Ya saben de quién. A mí me impactó cómo ese hombre, los que lo conocen o los que no lo conocen por el nombre se van a acordar porque es un hombre que le faltan las 4 extremidades, literalmente, excepto un pequeño muñoncito que tiene en uno de sus bracitos. Nació con un problema así de niño y así creció, y sus papás le dieron todo lo mejor que pudieron, y él es un ferviente creyente y es un gran evangelista. Y me acuerdo muy bien que estábamos ahí como unas 6-7 mil personas en la velaria, entre ellos el entonces gobernador y el entonces presidente municipal, y todo el liderazgo del gobierno, y los que estábamos de la universidad, y creyentes y no creyentes, etc. Y este hombrecito de tan solo, no sé cuánto mide un torso, 80 centímetros, no sé, 1 metro, no sé cuánto mide, nos tuvo a todos boquiabiertos escuchando una conferencia de más de 1 hora y media. Así nos tuvo, entre ellos la máxima autoridad del Estado, hasta la persona que había venido de su trabajo. Pero el momento más glorioso, donde yo no pude por lo menos contener las lágrimas, fue cuando, terminando la conferencia, lo agarraron cual caja de zapatos, literalmente, y se lo llevaron del estrado. Para esto ya había bailado, nos había puesto a todos a bailar, etcétera, etcétera. Un tronco, una persona, si se quiere, hasta desagradable a la vista, que nos choca, porque hasta nos preguntamos cómo quizás algunos piadosos que nos rasgamos la vestidura decimos, ¿cómo Dios permitió algo así? En la humillación, en la vulnerabilidad, en lo limitado, es cuando más fuerte es la gloria. Las obras mayores en gloria están a disposición de nosotros, los que creemos, si estamos dispuestos a que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué de glorioso tuvo el ministerio de la Madre Teresa ayudando a morir a los enfermos de SIDA y de otras enfermedades terminales en la India del siglo pasado? ¿Qué de glorioso? Pero cuando ella se paraba a hablar en una cumbre de presidentes y de poderosos, no volaba una mosca. Si me ayudan los músicos pasando, porque estoy en mi último punto, tercer punto, lo cual no garantizo que dure poco, pero los músicos me van a ayudar. Obra mayores en gracia. Diga conmigo, número, se me están durmiendo, a ver, número, gloria y gracia. En la Biblia las obras están ligadas al carácter. Lo que es en esencia la persona, eso es lo que va a revelar en lo que hace. No se puede separar. Primera de Juan 3, del 7 al 12, dice, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio.
Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. De paso te digo, no que estés batallando con un pecado, pero si tú vives abiertamente practicando un pecado y te vale, tú no amas a Dios, porque tus hechos están revelando algo muy diferente a lo que tú puedes creer o decir. Es decir, nadie te cree. Tú puedes decir, yo amo a Dios con todo mi corazón, pero si tú sigues y persistes en ese pecado, dice la Escritura que tú no amas a Dios, porque el que peca no quiere ofender a Dios. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. La Biblia afirma que Caín mató a Abel porque sus obras eran malas. En contraste se nos dice que las de Abel eran justas. No puede alguien injusto hacer obras buenas y viceversa. Jesús era perfecto por donde se lo viera, el justo por excelencia. Sus obras representaban quién era Él. Pero nosotros somos por naturaleza pecadores y las obras de nuestra naturaleza pecaminosa, quiero decirle que no son de publicarse. La lista está en Gálatas 5, 19 al 21, entre otras. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cuántos escucharon o dijeron la frase, es que esta es una buena persona? ¿Sí o no? Según la cosmovisión evangélica, según la cosmovisión de la antropología, es decir, del ser humano, ninguno de nosotros es bueno en sí mismo. Es la presencia de Dios en nosotros el que nos lleva a hacer buenas obras, porque Dios viene con su poder transformador a través del Espíritu Santo. Así que aquella persona que usted dice, esta es una persona buena, en realidad usted no conoce todo lo que hay en su corazón y en sus pensamientos. Dele nomás un cachito de vuelito y va a ver que se manifieste todo lo que hay adentro. Si hay algo bueno en nosotros, es porque Dios viene a nuestra vida y nos transforma y nos cambia y nos hace justos por la sangre de Jesús. Pero entonces, ¿de qué forma se aplica la promesa de Jesús en este sentido? Nosotros somos santos por la obra de Cristo, somos obra de Dios, una nueva creación. Tenemos grabado a Cristo en nuestro corazón. Así que podemos, por medio del Espíritu Santo, manifestar el carácter de Jesús por gracia y caminar en esas obras preparadas para nosotros de antemano. Tito capítulo 2, versos 13 al 14 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificarnos para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Diga conmigo, celoso de buenas obras. La versión Dios habla hoy dice, empeñados en hacer el bien. Efesios 2 del 8 al 10. Ustedes han sido salvados por la fe y lo han sido por gracia. Esto no vino de ustedes, sino que es don de Dios. Tampoco lo merecieron por sus obras, de manera que nadie tiene por qué sentirse orgulloso. Lo que somos es obra de Dios.
hemos sido creados en Cristo Jesús con miras a las buenas obras que Dios dispuso de antemano para que nos ocupáramos en ellas. Ese versículo último me encanta. Hay obras que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo, obras de bien para que tú las lleves a cabo. Por eso el Espíritu Santo nos convoca a todos nosotros en esta tarea como iglesia, algunos ofrendando, otros yendo, otros poniendo un vehículo, otros llevando un regalo, otros facilitando una casa para hospedar, otros poniendo su profesión al servicio de la salud, otros enseñando en las escuelas. ¿Por qué? Porque estamos deseosos de activar esas obras que Dios preparó para nosotros, para que nosotros anduviésemos en ellas. Son caminos de bien, son caminos de bendición para hacer de bendición a otros. Porque como dijimos, Dios no tiene otra agencia, no tiene otra embajada, no tiene otra representación en la tierra más que nosotros, su iglesia. Nuestras obras dejan ver de qué estamos hechos. Son mayores las de Cristo porque Él nunca pecó. Pero de nosotros no se esperan cosas buenas, excepto por su gracia. Por eso son mayores en gracia. Dios te quiere usar. Quiere usarte a ti para que tu vida sea un reflejo del carácter de Cristo. Que hasta tu esposa empiece a decir, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que te pasó? Tú sabes que es la gracia de Dios. La gente que te rodea. La obra mayor, porque aunque Él tiene todo el poder, otra vez se limita a que nuestro amor a Él sea voluntario. Nuestro seguimiento de Él sea voluntario. Cuando más vulnerable se hace Dios, mayor es su obra. Obras mayores están a nuestra disposición. Mayores en número, mayores en gloria, mayores en carácter. Hay un montón de obras, de milagros, de bienes preparados para ti desde antes de la fundación del mundo. Hay milagros que están esperando para que tú los ejecutes. Yo estoy soñando en esos días de atención, especialmente el día de las especialidades, porque yo estoy seguro que cada uno de los médicos que va a colaborar, antes o después de la consulta, va a orar por el enfermo. Me encanta la oración de los médicos, porque teniendo el conocimiento de la ciencia, saben que todo está supeditado al Señor de la ciencia, al dueño del conocimiento. Hoy el mundo se arroga el derecho de quitar a Dios. Ya lo han quitado de las universidades, ahora hasta lo quieren quitar de la familia. Se quieren meter a tu casa y decirte cómo criar tú a tus hijos. Pero nosotros vamos con un mensaje de esperanza. Esta palabra no sabíamos cómo llamarla a estas cruzadas. ¿Vieron que decíamos cruzada, cruzada? Y cuando nos sentamos con los organizadores dijimos cruzada, como que suena a la época de las cruzadas, ¿no? Y de repente vimos cómo se llamaba el ministerio del evangelista Anacondia, Invasión de Esperanza. Y nos encantó, dijimos, es como una invasión. Es algo que no se puede detener. Es algo que se va metiendo, ¿no es cierto? Como la humedad en la casa y se te invade todo de humedad. Bueno, así lo dice la Escritura, comparando al reino de Dios con la levadura en la masa. ¿Qué creen? Esto ya comenzó y no se va a detener. ¿Cuántos quieren ser parte de eso? Yo quiero hacer un llamado, o quizás dos. El primero va a ser para todos los que somos cristianos, que ya tenemos al Espíritu Santo. Si tú has comprado la idea, especialmente la que se ha vendido en los últimos 30 años de evangelio que yo he visto en todas las iglesias, especialmente en América Latina. En Estados Unidos otro rollo. Ahí pregúntenle a los que conocen bien allá. Creo que están peor que nosotros. La idea de que la vida cristiana es la vida a gusto, la vida próspera y exitosa, compitiendo con la idea que tiene el mundo. Y ser feliz es el sumum bonum del cristiano, y estar sentado en Cancún con una
uva que te den en la boca y eres bendecido leyendo el Salmo 121, qué sé yo. Diga conmigo, qué triste. Dígale a la persona que tiene al lado, qué aburrido. No, bueno, no se lo creyeron mucho. Algunos estaría padre, ¿no? Estar en Cancún con una uvita. Hay tiempo para todo. A mí me encanta pasarla bien. Los que me conocen saben. Pero ¿sabe qué? Normalmente la vida es guerra. Y si usted no toma una actitud de usted, lleno del Espíritu Santo, invadir por el poder del Espíritu Santo, como iglesia, unido a un cuerpo, invadir este mundo que está infectado de la cosmovisión, de la cultura del diablo, entonces si usted no tiene esa actitud, lo van a invadir a usted. Ya se le metieron a través de sus hijos, ya no se nos metieron a través de los dispositivos, ya se metieron a través de Netflix, ya se metieron ahora a través de Disney, tratando de pervertir la mente de nuestros hijos. Ya se están metiendo en los libros de educación de nuestra propia nación, que creíamos que estaba salvaguardada de todo esto. Ya está ahí. Si usted no toma una actitud, usted, de reino, de embajada, de invasión, entonces pronto va a ser tarde. Y usted se la va a pasar en la panacea del cristianismo digital, evangélico, feliz. Y el diablo le va a sacar lo más preciado que es para usted, quizás su familia, a la vista suya. ¿No le parece que es hora de tomar una actitud más de reino? ¿Sí? ¿Quiere esto para su vida? Un tip más. Hay muchos, esto es una palabra que Dios puso en mi corazón hace un tiempo y la dije. Hay muchos que están atados a pecados y a vicios y a malos hábitos por mucho tiempo. Y te pones demasiada energía en a ver cómo ser libre de todo eso. Tengo una palabra de Dios para ti. Esto lo descubrí no hace mucho. Ya se lo dije una vez, pero lo voy a volver a decir. Santiago capítulo 1. Creo que es verso 27. Santiago 1, 27. Ahí está. Dice: la religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Dios Padre, es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Los cristianos promedio hemos traspolado esto y hemos puesto lo último al principio. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: conservarme limpio de la corrupción del mundo. Y entonces pongo toda mi energía en tratar de ser santo y santo y santo y santo, y no voy a ver, te reprendo, apágase, y terminas cayendo en el mismo pecado hace 30 años. Porque no pones tu energía en donde está el corazón de Dios. Si tú pones tu energía en hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra, a ti no te quedan energías para servir al pecado y al diablo. Porque tu carácter ya es otro en Cristo. Él ya te cambió. Pero si tú alimentas tanto esa idea, los que saben psicología saben muy bien cómo uno se mete una idea que se obsesiona con eso. Pastor, ya no sé qué hacer. No puedo con este pecado. Me puse abajo de la ducha de agua fría, salgo a correr, me golpeo contra la pared. Está bien todo eso, pero si tú te pones a servir al prójimo, tú te vas a dar cuenta que el mejor remedio para la tentación es estar en la agenda del cielo, es meterte en lo que Dios quiere hacer en este mundo, y Dios te va a dar victoria. Quiero pedirles que todos se pongan de pie, por favor, para terminar este tiempo.
Vamos a cantar una vez esta canción, pero quiero que la hagas tuya. Y si cuando tú la cantas, dices, esta autoridad de la que habla esta canción no está en mi vida. Yo sé que cuando el diablo me enfrenta, yo no tengo argumentos, yo no sé cómo vencer. Lo que necesitas es que Cristo entre en tu vida. Tienes que abandonar el proyecto de ser una mejor persona. No lo vas a lograr. Ya te ahorro no lo vas a lograr. Hay pastores que quiero ser una mejor persona. No lo vas a lograr. Cristo lo hizo por ti en la cruz. Si tú quieres que tu vida sea justa, lo que tienes que decir, lo que tienes que hacer es que Cristo entre en tu vida y que Él se manifieste. Todo lo que hagas en tu esfuerzo por ser mejor persona, cada vez la vas a amarrar más. ¿Cuántos dan testimonio de eso? A ver. Lo que tienes que dejar es que Cristo entre en tu vida y que Él, el Espíritu Santo, te llene. Y que te sature tanto, 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 como nos enseñó el pastor Garza, que ya nuestra vida natural sea una vida de milagros, sea una vida sobrenatural. Tú ves un enfermo, le suministras la medicina, lo ayudas con el médico, si no tiene cómo, pero oras por él antes y esperas un milagro. La iglesia tiene respuesta para este mundo y nosotros somos la iglesia. When night has fallen, when fear is coming, still you're calling.